Muy buenas tardes a todos, qué gusto es poder nuevamente saludarles a través de Sala de Redacción por Noticieros Hoy Mismo. Hoy abordando un tema que para muchos es una larga espera que aún no tiene una respuesta concreta. ¿De qué hablamos? Hablamos de lo que prometió en campaña, pero que también recalcó el pasado enero de 2022. Son 22 promesas también las que hizo Xiomara Castro de Zelaya una vez que tomaba posesión de su cargo como presidenta por 4 años de nuestro país. Entre esas 22 promesas, que también es una promesa de campaña, estaba la instalación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras 3 años después. 3 años y varios meses después, aún no se concreta la llegada de una CICI a Honduras, un mecanismo anticorrupción que prometía la presidenta Xiomara Castro, lucharía para todas aquellas redes de corrupción que han atacado a Honduras y que han saqueado los bolsillos del propio Estado y que han dejado en pobreza aún más nuestro país. ¿Qué ha dicho el canciller de la República ante la consulta que le hizo más temprano hoy nuestra compañera Fanny Zúñiga en torno a en qué proceso va la instalación de una CICI? Escuchemos a continuación. Para nosotros la importancia sería llegar a esa suscripción y hacerlo pues, durante la administración de la presidenta Castro y después poderlo, en este caso, enviarlo al Congreso Nacional, y es lo que estamos negociando. O sea, estamos en ese ir de los párrafos cuales estamos de acuerdo, yo deseo cambiar esto, no, ese es lo que estamos haciendo. Estamos en acuerdo, por ejemplo, de que el querellante adhesivo o el mecanismo del que apoyará los temas de la presentación de los casos tenga fuerza la CICI en su presentación de casos ante la justicia hondureña. En esos términos, como diga, los términos puntuales de cómo avanzar. No existe todavía la posibilidad de que se publique este documento. Le pregunto por lo que consulta la oposición, el tema de la amnistía política. Miren, el tema nosotros solicitamos a Naciones Unidas, de hecho, que se hicieran público el proceso de negociación y los documentos. Ellos fueron claros que bajo sus normas y bajo los acuerdos iniciales del memorándum de entendimiento, ellos solicitaron de que mientras no se culmine el proceso del texto, ellos no lo hacen público, y nos hemos adherido a esa posición, a pesar que nosotros lo solicitamos y respetamos ese mecanismo que tiene las Naciones Unidas para negociar sus procesos. Así como lo escuchan, estamos todavía en un estira y encoge. Ese estira y encoge lleva ya más de 3 años sin que hasta el momento se pueda conocer la firma total para la instalación de la CICI. Seguimos esperando y continuaremos esperando. Pero consultemos, ¿continuaremos esperando una eternidad o está muy próxima la llegada de una CICI? Alguien que estuvo involucrado con la llegada de esta Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad es el ex secretario de Transparencia. Hablamos del abogado Edmundo Orellana, que muy amablemente nos atiende vía Zoom en esta tarde a través de Sala de Redacción. Abogado, siempre es un gusto tenerlo y recibirlo en su casa de noticieros hoy mismo. Bienvenido. Gracias a usted, muy amable, muy gentil por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Abogado, ¿vamos a esperar por una eternidad? ¿Usted que estuvo en ese proceso? ¿O cree usted que estamos más próximos de poder recibir y poder anunciarle al mundo, a Honduras, a todos aquellos que tienen la esperanza de una instalación de una comisión anticorrupción que va a llegar pronto? ¿O cree usted que ya esta promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro no hay forma de cumplirla? Bueno, yo creo que durante este periodo presidencial es imposible que se instale la CICI. Lo que puede ocurrir es lo que ha dicho el señor canciller, es que se suscriba el acuerdo, que se llegue finalmente a un pacto entre Naciones Unidas y Honduras y se suscribe el acuerdo para enviarlo luego al Congreso Nacional. Lo que me está diciendo usted entonces es que no se va a cumplir esta promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Es decir, es imposible cumplirla porque los tiempos no dan, es imposible. Definitivamente ya no depende de ella, sino depende de los tiempos. Y por supuesto, todo este tiempo atrás tampoco ha dependido de ella, porque muchas de las cosas pues se han detenido en el camino. Por ejemplo, recordará usted que el Congreso Nacional no aprobó la reforma constitucional. Hay reformas a la ley y leyes que se necesitan emitir que tampoco las ha emitido el Congreso Nacional ni las ha reformado. Entonces son cuestiones que están fuera del control de la presidenta, pero se ha hecho el esfuerzo y creo que es loable lo que el señor canciller decía, que están ya en los temas finales, ya de detalle. Entonces lo que usted me quiere decir es que el culpable de que la CICI no se instale en este año, que es el último año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, es
responsabilidad del Congreso Nacional? ¿El responsable, el culpable es el Congreso Nacional? Bueno, no necesariamente, son las circunstancias, ¿sabes? Son las circunstancias. Es decir, hay cosas que le correspondían, por supuesto, al Congreso Nacional, que no se han podido aprobar, pero que se le buscó la solución por el lado del querellante adhesivo, como bien acaba de decir el señor canciller, y pues se va avanzando. Ahora, usted hacía la consulta sobre si eso va a venir o no. Al final, eso va a quedar para el próximo gobierno. Pero eso no va a depender, fíjese, solo del presidente o presidenta que quede. Va a depender del Congreso Nacional, porque ahí se van a tener que aprobar el convenio y otras cosas. Y eso depende de nosotros los electores. Si nosotros votamos por esos diputados que corrieron la masa, esos diputados que han aprobado los pactos de impunidad, esos diputados que han aprobado la sede, esos diputados que han aprobado los ascensos de las policías sin tomar en cuenta la denuncia de la viceministra Villanueva, y todas esas leyes, el pacto, el famoso código penal de la impunidad, que no lo han podido reformar, y otras cosas más. Si nosotros reelegimos esos diputados que se han opuesto a eso, tenga la seguridad que la CICI no va a llegar nunca, porque ahí se va a tener que aprobar, y ellos le tienen miedo porque ellos están dentro de los supuestos de persecución penal que le correspondería a la CICI, porque la CICI va a perseguir justamente los casos de corrupción. Claro, de eso se trata, por ello es el interés de que traigan una comisión externa tomando en cuenta, pues, lo que sabemos todos que pasa lamentablemente con la justicia hondureña. Pero a ver, abogado, yo le quiero hacer una consulta y así hablemoslo claro para que la población lo entienda. Mire, hace algunos días atrás dimos cuenta y analizamos también aquí en este espacio informativo sobre aquello que se logró establecer en el Congreso Nacional una madrugada, bueno, una casi mañana, este madrugón que se aprobó el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Un presupuesto que fue enviado del Ejecutivo y que se lograron los consensos, usted sepa cómo, no lo sé yo tampoco. Sin embargo, algunos diputados desaparecieron, otros dijeron que iban a atender unas llamadas. La cosa es que se logró un consenso, se logró un acuerdo, estando o no estando, porque ese era el acuerdo de algunos diputados, y se logró establecer los votos que necesitaba ese presupuesto para su aprobación. ¿Por qué no se hace lo mismo? Lo que falta es voluntad política entonces, porque se envió del Ejecutivo al Legislativo y se logró la aprobación. ¿Por qué no pasa lo mismo entonces con todo aquello que pide la ONU para el establecimiento de una CICI? Bueno, la diferencia está en lo siguiente. El aprobar todas estas cuestiones que son concernientes a la CICI implica que algunos de estos diputados vayan a la cárcel. ¿Sí? En cambio, aprobar el presupuesto significa que todos los diputados van a tener subvención para poderla aprovechar en beneficio de su candidatura para reelegirse. Esa es la gran diferencia. ¿Eso fue el acuerdo? ¿Eso fue el acuerdo? No. ¿Las subvenciones? No necesariamente, pero si yo fuera diputado y viendo que me van a dar dinero para promover mi campaña electoral, dígame, ¿qué haría usted? Los que no se pueden hacer el harakiri tampoco. ¿O sí? Aprobaría el presupuesto. Claro, allá no se pueden hacer el harakiri, pero aquí aprobar el presupuesto era beneficio de ellos. Recuerdo que ellos reciben subvención mensual, yo no sé cuánto, pero se dice que es una gran cantidad. Y ahorita, cualquier cosa que haga el diputado con ese dinero, aunque sea en beneficio de sus electores, lo está haciendo para conseguir votos. Por conveniencia. Y eso le da una ventaja sobre todos los demás candidatos. Y eso es lo que yo no entiendo, que la Unidad de Política Limpia no ha obligado al Congreso Nacional a parar eso o a denunciar eso, de que eso le da ventaja a los diputados frente a los demás que no tienen ese beneficio. Pero es que tampoco tiene garras ni dientes la Unidad de Política Limpia. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que tener garras y dientes se aprueba en el Congreso Nacional. Y como no conviene en el Congreso Nacional, pues obviamente no lo van a aprobar, al igual que la CICI. Pero ¿sabe qué podría hacer? Denunciarlo al Ministerio Público. Es que eso de aprovecharse de bienes públicos para tener una ventaja sobre los demás, eso es un supuesto ilícito, que el Ministerio Público tiene que determinar si es delito o no. Entonces me dice usted que debe... La política limpia es que lo denuncie. Lo que debe de hacer entonces, y recomienda a usted, es que la Unidad de Política Limpia, mejor conocida así como Unidad de Política Limpia, debe de denunciar las subvenciones que reciben los diputados en el Congreso Nacional ante el Ministerio Público.
Debe hacer algo, debe hacer algo. ¿Y por qué no hacen nada? No entiendo por qué no hacen nada. Si es que les dan una ventaja a los diputados frente a los demás. Mire, ¿cuántos candidatos a diputados hay en este momento? Es tanta la sábana que usted no sabe cuántos son. Sí, no, me vuelvo con ella 3 veces y sigo. Así, Sí. de eso solo hay unos privilegiados, esos que reciben la subvención en el Congreso, que reciben esa enorme cantidad para financiar su propia campaña. Ajá, Los demás pero quienes la tienen que otorgan ir hasta también. el crimen organizado a buscarlo. Pero quienes la otorgan esa subvención, ¿lo cree usted que también es parte de ese delito que dice usted que se comete? Bueno, eso tiene que determinarlo el Ministerio Público, pero en principio ahí hay una ventaja que eso es un ilícito, definitivamente. Y si no lo es, no es ético, definitivamente. ¿Es ilícito o no es ético? Sí. No, no es ético, definitivamente ético no es. Porque, mire, si ya es extraño y raro que se den circunstancias normales ahora en proceso electoral, ahora sí es antiético, definitivamente no es ético. Si usted fuera fiscal en este momento, como ya lo fue el primer fiscal general del Estado, ¿usted emitiría requerimiento fiscal en contra de todos estos diputados y en contra del presidente del Congreso Nacional, que es quien aprueba? Al menos ordenaría investigación. Yo en muchos casos ordené la investigación solo por las noticias que ustedes daban en los medios de comunicación. Por ejemplo, el Fondo Petrolero fue una denuncia que hizo el doctor Villeda Bermúdez en HRN, y que nosotros dijimos, bueno, consulten con el doctor, lo llamamos, dio su declaración y a partir de ahí inició la investigación. Se inició la investigación. Es que si no se hacen así, entonces nunca se va a hacer la investigación. Nadie pone denuncias. Muchos de los que ponen denuncias es por dañar, pero las verdaderas denuncias no se ponen, esas se evitan. Esa es la recomendación suya. Bueno, y para concluir, vemos que en pantalla tenemos el tema de la CICI, que fue en primera instancia lo que abordamos. La recomendación es que al mínimo el Ministerio Público inicie una investigación para todos aquellos diputados, diputadas y todos aquellos que hayan recibido dinero de estos denominados subvenciones, que al fin y al cabo es lo mismo que fondo departamental y que son utilizados de manera pues, no correcta en campañas políticas. Sin embargo, ¿viene o no viene la CICI? Ya me dijo que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es imposible. Es imposible. Y el próximo gobierno no va a venir si nosotros reelegimos estos diputados. Porque ninguno de ellos tiene voluntad. No, hay unos que sí merecen ser. Hay que excluir a aquellos que deben ser. Pero mire, los que aprobaron la sede, por ejemplo, los que aprobaron el Código de la Impunidad y no quieren reformarlo, los que aprobaron los pactos de impunidad, todos esos que se han aprobado, sí. Los que destituyeron a los magistrados, los que prohibieron al Ministerio Público investigar y al Poder Judicial juzgar y pasar todos los casos al Tribunal Superior de Cuentas, esos no pueden reelegirse. Ninguno de ellos. A menos que no querramos la CICI. Entonces, si no queremos la CICI, reelegigámoslos. Claro. Y estas amnistías políticas, por los que aprobaron esas amnistías políticas, ¿se debería de votar en las próximas elecciones? Bueno, esa es una cuestión que está cuestionada. Porque, mire, el problema que hay con esas es que dejaron una opción en la ley de que aquel que recibiera una acusación tenía que acreditar de que era motivación política. Sí. Y fíjese, todas las amnistías que se han dado, de las que se han reconocido por corrupción, por supuestos actos de corrupción, habrá que preguntarse si en el expediente existe el hecho probado de que fue por motivación política. Si existe el hecho probado que es por motivación política, ¿quién cometió el delito ahí? ¿Quién presentó la acusación? Porque la motivó políticamente, ¿verdad? ¿Y si no es así? ¿Y si es una cosa de corrupción y que es utilizada la amnistía? No, pero estamos hablando de que hay una sentencia en donde se exonera o un sobreseimiento definitivo en donde se exonera al imputado porque se le acusó por motivación política. Sí. ¿Quién acusa aquí en Honduras? Son los fiscales, ¿verdad? Claro, solo el Ministerio Público tiene entonces, el ejercicio penal. ¿Qué significa eso? Que el juez, al dictar la amnistía, al reconocer la amnistía para un supuesto imputado de corrupción, lo que está diciendo es que él fue imputado con motivación política por parte del Ministerio Público. Eso es lo que está diciendo. Entonces el Ministerio Público tiene que acusar a aquellos que presentaron esa acusación. Que son ellos mismos. Claro. El problema es que ellos mismos tendrían que acusarse. Por ejemplo, este fiscal, el actual fiscal,
tiene la obligación, porque si no le quedaría ese problema para el futuro, porque estaría omitiendo una acción que le corresponde a él hacer en este momento, y es determinar cuáles fiscales han presentado acusaciones con motivación política, porque eso es un delito, acusar injustamente, acusar con motivaciones políticas e imputarle hechos falsos a alguien, eso es delito. Entonces, esos fiscales que han presentado esas acusaciones y que han aceptado, porque lo peor del caso es que hay muchos fiscales que aceptaron eso. Sí. Ellos mismos aceptan que han imputado un hecho ilícitamente. Así Y es. hay una asignatura pendiente del Ministerio Público. Pero retomemos de donde originó todo ese tema de la amnistía. Entonces, ¿deben de votar por esos diputados que aprobaron esta amnistía política o no deberían de votar en los próximos electores? Le hice esa aclaración por lo siguiente, Sí. porque ese decreto comprende varias cosas. Una es una amnistía política que es para aquellos que sí estaban acusados por actos de sedición. Y para campesinos que estaban con problemas, en fin, todos esos sí son delitos políticos exclusivamente. Claro. Pero entonces, si usted dice, bueno, los que aprobaron ese decreto, todos no merecen votar. El problema es que unos votaron porque iban a favorecer a estos, y otros votaron porque iban a favorecer a aquellos, y otros votaron porque iban a favorecer a ambos. Sí. Entonces, el problema es que ahí se vuelve complicado decirle que no voten, porque muchos de ellos votaron porque creyeron que estaban haciendo bien, estaban favoreciendo a aquellos que sí estaban imputados por actos de subversión en contra del gobierno, pero no por actos de corrupción. Así es. Ese es el problema que tiene ese decreto. Ese decreto solamente lo va a poder resolver la Sala Constitucional. En ese momento, cuando se plantee objetivamente un recurso de inconstitucionalidad, ahí va a tener que separar entre la amnistía propiamente y lo otro. Pero si no se logra, que entiendo que ya lo han presentado, ya esta sala ha dicho que no, que es constitucional, entonces el problema se le plantea al fiscal, que va a tener que proceder contra aquellos fiscales que presentaron la acusación con motivación política. Es un tema Ese complejo. Es Es un tema complejo Es porque, complejo, muy sí, claro, complejo, porque al muy fin y al complejo. cabo todos aquellos que están siendo beneficiados por esta amnistía por delitos que no tienen nada que ver con persecución política deberían de seguir presos. Porque la corrupción no es una persecución política, esa es una persecución por haberse cometido un delito. Pero bueno, así las cosas. Usted no me lo ha preguntado, pero Sí. yo voy a contestar lo siguiente. Sí. Si yo fuera fiscal, yo hubiera procesado ya a esos fiscales. ¿Sabe por qué? Porque hay que sentar precedentes. Porque si es cierto que ellos presentaron acusaciones injustamente, tienen que pagar. Y hubiera procesado Si también no- a los jueces que le dieron, también. que les dieron carta libre a aquellos que salieron por delitos relacionados con corrupción y no con persecución política. Así es. También a los jueces, si no cumplieron con el requisito de pedir que le acreditaran de que era una motivación política. Claro. Porque también está lo otro. El juez tiene que decidir que le convenzan de qué es motivación política. Pero si no hay en el expediente un hecho probado que diga, sí, mire, esto es una motivación política por esto y esto, y el juez lo acepte y haya sido objeto de debate, si no es así, es el juez el que está en problemas. Así y es. también el fiscal, desde luego. Es que complejo, realmente complejo. Abogado, como siempre es un gusto saludarle. Sí. Es un decreto que fue elaborado en forma muy, ¿qué le diría yo?, tan complicada, que no sé de dónde fue ese parto de los montes. Bueno, la presentó Racel Tomé. No sé Sí, quién pero la él haya, no lo hizo. no sé quién la haya Él no lo redactado, hizo. ¿verdad? Él solamente Él la no presentó lo ante hizo. la cámara. Él no la hizo. Entonces, Eso vino de una la ONG. mandaron a presentarla. Fue de una ONG. La elaboró una ONG. Mandaron a Racel a presentarla nada más. Es que no, los diputados presentan las iniciativas de ley porque la Constitución así lo dice. Sí. Y lo que hacen las ONGs o organizaciones es dárselo a los diputados y si ellos están de acuerdo para que lo presenten. Sí, lo usaron para presentarla. En pocas Sí, palabras. pero no fue así, Ajá. como lo dice usted. No, sin ninguna mala intención, en lo absoluto. Abogado, siempre es un gusto recibirlo a través de Noticieros Hoy Igualmente mismo. a ustedes. Es un gusto. Muchos Ojalá, saludos. esperamos que se mejore muy pronto, ¿verdad? Sabemos que está Ojalá, convaleciente. ojalá, Yo lo gracias. veo en perfectas Un placer. condiciones y sé que pronto va a estar al 100, como decimos popularmente. Abogado, muchísimas Dios, gracias. Dios. El abogado Gracias. Edmundo Orellana. No, yo sé Muy que así amable. va a ser.
Tengo la certeza que así va a ser. Nos ha acompañado unos minutos, yo quisiera tenerlo más, pero pues no se puede. Sin embargo, vamos a compartir en otra ocasión, ¿le parece? Nos encontramos en otro espacio. Muchísimas gracias. El abogado Edmundo Orellana, ex fiscal de la República y ex secretario de Transparencia también, abordando diferentes temáticas precisamente de